Comencemos con la lección de hoy, que precisamente forma parte de la unidad 3. Primero explicaré algunos conceptos claves que son la parte de la carga eléctrica, ¿sí? Hay que entender esa cuestión que existe una fuerza de repulsión entre dos sustancias que están electrificadas, ¿ok? Dentro de eso sabemos que existen cargas con signo positivo y con signo negativo. Más adelante explicaré en qué consiste cada una. Cargas del mismo signo se repelen, similar a la parte matemática, y cargas de signo contrario se atraen, ¿sí? Si tenemos aquí en la imagen dos cargas, esas esferas que son color negro representan cargas negativas, se están repeliendo. Similar al caso de las cargas positivas, que son las esferas rojas, se están repeliendo. Cuando tenemos cargas positivo o negativo, pues obviamente en ese momento se atraen. Es la primera ley de la electrostática. Entonces, a partir de ahí introducimos este concepto del electrón, que ya lo hemos visto en algunas otras materias, donde para saber si está positivamente cargado o negativamente cargado, se refiere a la cantidad de electrones que tiene. Si tiene exceso de electrones, se conoce que está cargado negativamente. Y si tiene deficiencia de electrones, pues está cargado positivamente. Aunado a ello, cada material, para saber si tiene una cantidad de excedente de electrones o deficiente, se conocen como aislantes y conductores. Un conductor es aquel que transfiere fácilmente la carga y un aislante es el que se resiste al flujo de esa carga, ¿sí? Un semiconductor es un elemento que tiene la capacidad intermedia de transportar carga, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hemos hecho en alguna ocasión algún experimento donde podemos frotar algún material y genera lo que es un exceso de electrones, tiene una carga negativa y a su vez, cuando lo acercamos a un objeto que tiene carga positiva o carga neutra, en ese momento lo atrae. Todos hemos hecho el experimento del globo al frotarlo en el cabello y ahí es donde hemos visto cómo cuando lo acercamos el cabello tiende a tratar de pegarse al globo, ¿sí? En este proceso, como dice, no se gana ni se pierde carga, solo se redistribuye en este cuerpo neutro, ¿ok? Bien, tenemos lo que es una ley que se conoce ley de Coulomb, que dice la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esa ley, ¿sí?, tiene cierta similitud en forma de ecuación con lo que corresponde a lo que hemos estado trabajando en la unidad 2 de trabajo energía. Recuerden la energía cinética. La energía cinética, recordarán que es precisamente la que está dada en un objeto en virtud de su movimiento. Recordemos la ecuación que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí lo que tenemos es que prácticamente estamos moviendo electrones de un punto a otro, ¿ok? Como son electrones, tienen masa, al aplicarles cierta fuerza para que se desplacen con una velocidad, tenemos lo que es energía. Energía que a través de un conducto pasa. Y es ahí donde entonces nosotros relacionamos un poco la parte de la energía mecánica con la energía eléctrica. Para ello también tenemos que tener en cuenta que existe este parámetro que se conoce como el electrón volt, que es una capacidad de energía equivalente a la energía adquirida por un electrón que es acelerado a través de una diferencia de potencial, ¿sí? Consideren que esa diferencia de potencial, que le llaman volt, es precisamente como si fuera la fuerza que va a mover a una masa a través de una distancia. Entonces, estamos hablando de trabajo. Este término de volt es comúnmente visto en algunos otros lugares como voltios. Nosotros lo vamos a manejar como en el sistema internacional y es volt, ¿ok? Entonces, también a la vez que nosotros aplicamos fuerza en esos electrones para que atraviesen un conducto,
pues también introducimos el concepto de corriente eléctrica, que dice, es la rapidez del flujo de la carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico. Entonces, ahí ya estamos hablando precisamente, en la ecuación se observa el parámetro I, que es equivalente a corriente, es igual a Q, que es carga sobre tiempo, la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. La dirección de la corriente siempre es la misma que la dirección en que se deberían de mover las cargas positivas. Es decir, el flujo del electrón realmente tiende a pasar de negativo a positivo. Nosotros, por cuestiones matemáticas, manejamos siempre que el flujo va de positivo a negativo. Ahí, como lo dice la figura, corriente convencional siempre va de positivo a negativo. El flujo del electrón es de negativo a positivo. Ahí en esa imagen se alcanza a ver precisamente un parámetro que está con R, eso es la resistencia. La resistencia permite que nosotros, al tener una fuente de voltaje con parte positiva y negativa, al conectarla a esa resistencia se cierra el circuito y permite que los electrones fluyan de un punto hacia otro. Si no tenemos esa resistencia, entonces lo que sucede es que el circuito se conoce que está abierto y no tiene ningún flujo de electrones. Por ende, no tiene corriente eléctrica. ¿Ok? Una fuente de FEM, que es fuerza electromotriz, de 1 volt, realizará 1 joule de trabajo sobre cada coulomb de carga que pase a través de ella. Esto es un concepto que tienen que entender, porque nosotros generalmente vamos a estar hablando de resistencia, de voltaje, de corriente, y lo que necesitamos es calcular precisamente cómo esos parámetros tienen una relación. Ahorita que hablaba de resistencia, pues la resistencia, como ya lo decía anteriormente, existen 3 tipos de materiales, principalmente 2, que es aislante y conductor. Esto se define a través de que este material presente esa resistencia, que a una temperatura dada es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal, y depende del material del cual está hecho. ¿Ok? No vamos a entrar a detalle de cómo se calcula esa resistencia, solo hay que entender que la resistencia, mientras sea mayor o menor, va a permitir el flujo o va a impedir el flujo de electrones a través de un conductor, y que obviamente esa resistencia depende mucho del material. Eso se va a través de la ley de Ohm, ¿sí? Resistencia es la oposición al flujo de carga eléctrica. Es la propiedad que tiene un material a presentar oposición al flujo de carga eléctrica, al flujo de electrones. Y se ve siempre relacionado con este triángulo que le llaman el triángulo de Ohm, donde el parámetro en la parte superior es V de voltaje, el parámetro de la izquierda, parte baja, es corriente, y el parámetro de la derecha, parte baja, es resistencia. Esa ley de Ohm establece precisamente que la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Que no les cause extrañeza que muchas veces se utilice ese concepto de diferencia de potencial en lugar de que digan volt o voltaje. Ahí vemos cómo la ecuación, precisamente del lado derecho, las que acaban de aparecer, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, pero también voltaje es igual a corriente por resistencia. Por eso está este triángulo de Ohm. Voltaje es igual a este por este. Resistencia es igual a este entre este. Lo ponen en ese triángulo para que ustedes relacionen cómo se despeja la ecuación prácticamente de manera similar. Ahora, en algunos otros lugares o en las prepas tienden a utilizar una frase para que se memorice esta ecuación de la ley de Ohm. A mí en lo personal me dijeron, para que te aprendas la ecuación de la ley de Ohm, apréndete esta frase, es viva la reina de Inglaterra. ¿Sí? Nosotros aquí vemos voltaje de viva la reina de Inglaterra. Son metodologías, realmente son cuestiones que a ustedes les pueden funcionar o no. ¿Ok? Bien.
¿Cómo es que relacionamos todo esto de la diferencia de potencial, que al final del día es trabajo sobre tiempo? Bueno, pues al final también la potencia eléctrica se da con trabajo sobre tiempo, pero el trabajo se da con, como lo hemos visto anteriormente, es fuerza por distancia, o componente de la fuerza en el sentido de desplazamiento por distancia que se mueve el objeto. Aquí lo estamos dando en voltaje por corriente por tiempo. Recuerden que es la cantidad de electrones que fluye a través de un conducto en determinado tiempo. Eso es trabajo eléctrico. Sobre tiempo, se eliminan los parámetros de tiempo y solamente nos queda que la potencia eléctrica es igual a voltaje por corriente. ¿Sí? Asimismo, de ahí podemos derivar. Potencia es igual a voltaje por corriente. Pero también sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si nosotros modificamos el parámetro, este parámetro de voltaje y lo sustituimos de corriente por resistencia, por eso es que da corriente al cuadrado por resistencia, es lo mismo, la misma ecuación. Asimismo, de esta parte de acá sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si sustituimos ese parámetro nos queda voltaje al cuadrado sobre resistencia. Son las mismas ecuaciones.